Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Empezamos con el acto de presentación institucional del 15º Festival Internacional de Poesía de Granada y, más específicamente, de este otro acto que desde hace 5 años acompaña al festival, completando el ya de por sí magnífico programa que suele ofrecer. Concretamente, el 5º taller de escritura creativa y prácticas literarias, que, como digo, llega a su 5ª edición y que se viene celebrando en la Facultad de Ciencias de la Educación. Vengo por delegación del decano de la facultad, que tenía un compromiso previo en el ayuntamiento y no ha podido estar aquí, pero me encargaba que insistiera en lo importante que para esta facultad y para la universidad en su conjunto es que se haya incorporado al programa del FIP esta parte en sesiones de mañana, en las que no solo se trata de disfrutar, de oír, de hablar y debatir con los muchos ponentes de muchísimo prestigio que visitan la ciudad, sino de aprender haciendo, que es lo que viene a significar, en esencia, trabajar talleres. La metodología del taller, supongo que la mayoría sois estudiantes de educación, consiste precisamente en eso, en aprender haciendo. Entonces, dota sin duda de muchísima calidad que no solo se escuche, sino que también se hagan prácticas para acercarse a la poesía y a la literatura desde otra perspectiva, que no es solo como receptores, sino también como autores, aunque sea aficionados. Gracias a la profesora Remedios Sánchez, esta actividad, el taller, se celebra en esta facultad como muestra del especial compromiso con esa faceta educativa, o sea, con esa voluntad del FIP de completar la formación del estudiantado de la Universidad de Granada en todo lo relacionado con la literatura y con las humanidades, que, como sabéis, constantemente hay que estar reivindicando, porque parece que aquello que no tiene valor práctico, que no tiene eficiencia, no parece que sirva para mucho. Entonces, la facultad se alegra enormemente de acoger un año más el taller vinculado al Festival Internacional de Poesía, da la bienvenida a todas las personas que participan en él y deseamos sobre todo que sea al menos tan exitoso como en los años anteriores. Tiene la palabra ahora el poeta Daniel Rodríguez Moya. Muchas gracias, Pilar, y gracias a esta facultad por lograr acoger una edición más del Festival de Poesía. Muy breve, solo contaros, para los que no conozcáis, qué es esto del Festival de Poesía y que hoy cumple 15 años. Y fue precisamente eso, hace 15 años, cuando un par de chavales entonces que nos gustaba la poesía, nos preguntábamos por qué Granada, que tanto presumía de ciudad literaria, de ciudad poética, no tenía un festival de poesía como tenían otras muchas ciudades, sobre todo de Hispanoamérica, un festival donde pudieran confluir poetas de muy distintos países, muy distintas voces y poder disfrutar de esa poesía que se hacía fuera de la ciudad. Es verdad que en Granada había y sigue habiendo todos los días o todas las semanas recitales de poetas, la mayoría de autores de Granada. Granada sabéis que es una ciudad con muchísimos poetas, pero echábamos de menos que existiera ese tipo de festival que sabíamos que existía en otras ciudades. En 15 años, por aquí, por el Festival de Granada, lo que empezó siendo pues eso, una idea de dos chavales que entonces estudiábamos aquí en la Universidad de Granada, pues se ha convertido en uno de los festivales más importantes del mundo a nivel de lo que es poesía, aunque el festival es verdad que desde hace algunos años no solamente se dedica a la poesía, sino también a otros géneros literarios. Y nuestra idea original, que creo que hemos ido desarrollando con más o menos fortuna durante estos 15 años, ha sido acercar la poesía al público en general, porque la poesía normalmente es un género que a la gente que no está pues vinculada con el mundo de las letras, de la universidad, de la lectura y demás, pues que como que le echa un poco para atrás, ¿no? Porque parece que es ese género difícil, ese género que es solamente pues para unos cuantos iniciados, un género pues que en general no se vende. O sea, vosotros vais al Carrefour y ahí no veis montañas de libros de poesía, veis la última novela de María Dueñas o de cualquier otro bestseller. María Dueñas, que por cierto estuvo en el Festival de Poesía también. Y nuestra idea siempre fue intentar acercar la poesía y mostrar que puede ser otra
cosa y que de hecho es otra cosa en muchos sentidos. El juego del festival siempre ha sido vincular la poesía con otros géneros literarios, con otras disciplinas artísticas, con la música, con el rock muchas veces, con el pop como este año, que sabéis que viene Amaya Montero, otros años han estado aquí Pereza, Manolo García, o sea, gente que desde otras disciplinas artísticas ha tenido vinculación y tiene vinculación con el mundo de la poesía. Han pasado premios Nobel, han pasado pues artistas como músicos como citábamos, y han sido 15 años que ahora uno echa la vista atrás y parece mentira, ¿no? Que al final una idea que surge en una cafetería, en una servilleta de un bar, pues se pueda al final materializar, y eso ha sido gracias, por supuesto, a las instituciones que hicieron posible, que creyeron en nuestro sueño, pero sobre todo a vosotros, ¿no? Que año tras año habéis venido como público. Me imagino que aquí habrá gente que ha estado en otras ediciones. Los que os incorporáis por primer año veréis que esto, aunque son una jornada académica, aunque se habla de poesía, pero que es una cosa mucho más distendida que lo que puede ser una conferencia coñazo a las que estamos habituadas muchas veces a asistir, y que también hay que asistir, pero que el Festival de Poesía es otra cosa. El programa lo tenéis en la mano, la mayoría lo conoceréis ya, y solo animaros a que participéis, de verdad, que aprovechéis estas jornadas también, porque vais a tener de cerca a creadores, vais a ver cuál es su taller, de qué manera crean los poemas, y seguramente muchos de vosotros os animaréis a escribir si es que no lo hacéis ya, como seguro que más de uno haréis. Os dejo con Remedios, que al final es el alma mater de que estas jornadas académicas se celebren aquí en esta facultad, que hace un montón de años también fue mi facultad. Muchísimas gracias. Bueno, pues tiene la palabra ahora la profesora Remedios Sánchez, que además de la directora académica del FIPI de la jornada, es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de esta facultad. Muchísimas gracias a mi compañera, la profesora Pilar Núñez, que hoy viene en calidad de vicedecana de investigación. Para nosotros es una gran satisfacción seguir tantos años aquí. Como bien ha dicho Daniel, el festival cumple este año 15 ediciones. Y eso nos satisface mucho, entre otras cosas, porque la jornada académica de esas 15 ediciones, 9 la han realizado aquí. En primera instancia se llamaba Festival Internacional de Poesía, y en los últimos 5 años Taller de Escritura Creativa. Es decir, que esta facultad está en el espíritu del festival de los últimos 10 años a la hora de construir su programa y de identificarla con su alumnado. Yo estoy muy contenta de ver aquí a tantos alumnos, muchos de ellos míos. Eso me revela que su entusiasmo por la poesía pues es verdadero, y su interés. Hemos intentado hacer unas jornadas que sean lo más flexibles posible para que no haya ningún tipo de dificultad a efectos de la asistencia en cuanto al programa. Ya se lo van a explicar las compañeras de coordinación. Verónica Triviño, que es quien lleva desde hace tantos años toda la parte de coordinación, es la experta que está siempre disponible con una sonrisa para aclarar cualquier duda. Y desde la parte de las jornadas, pues lo único que queremos es, de verdad, agradecer vuestra asistencia, avisaros de que los actos de esta tarde serán en el Centro Federico García Lorca, que está en la Plaza de la Romanilla, finalmente. No podrá ser en la Huerta de San Vicente por una cuestión de la lluvia, que parece que de 6:15 a 7 es posible que llueva, y no queremos que se nos estropeen pues actos tan importantes como el de Antonio Colina, Natasha Cideway, Juan Felipe Herrera, la intervención de Cayetana Guillén Cuervo o el cierre espectacular, como siempre, de la cantaora Carmen Linares. La idea es que veáis la transversalidad que tiene la literatura, es decir, las distintas maneras de enfocarla, y que lo podéis disfrutar. Por eso, lo que sí os rogamos es que, en la medida de lo posible, pues que seáis conscientes de que los espacios tienen un aforo limitado, y que dentro de lo posible pues lleguéis puntuales a efectos de que no haya ningún problema a la hora de encontrar vuestra butaca. Y nada más, nuestro agradecimiento, y bueno, empezamos la jornada con Carlos Aganzo, pues ya sobre la marcha, acto seguido. Gracias a todos. Como decíamos, empezamos con rapidez la jornada. Para nosotros es muy importante que veáis la transversalidad de los actos, y esa transversalidad de los actos se organiza en torno a figuras representativas
de la poesía que además tienen otras facetas. Es el caso de nuestro invitado que va a inaugurar hoy la jornada, el profesor Carlos Aganzo. Yo le llamo profesor porque es compañero de la Universidad Miguel de Cervantes, de Valladolid, pero es que además casi tendría que llamarlo jefe porque es periodista. Ha sido el director del Norte de Castilla, que es el periódico que junto a Ideal y La Verdad de Murcia son los 3 periódicos que más preocupación han dedicado a la cultura y los que tienen un mayor compromiso con las letras. Por esa razón queríamos que él, que actualmente es vicepresidente de la Fundación Vocento, que nutre de información a muchísimos lectores, puesto que representa las cabeceras, creo que son 14 o 15 medios, de altísima tirada y de gran proyección, desde ABC a Nuestro Ideal, a Sur, es decir, casi todos los diarios que tengáis en mente forman parte del Grupo Vocento, pues quería que lo tuviéramos hoy aquí. Queremos que veáis que los poetas son personas de carne y hueso, es decir, que no son personas que levitan. Y ese es el caso de Carlos Aganzo. Yo he disfrutado mucho de su poesía, lo he conocido físicamente aquí, pero yo soy una lectora suya desde hace muchos años. Él se forma como periodista en la Universidad Complutense y ha trabajado en El Ya, en La Voz de Huelva, en Diario de Ávila, y desde 2009 hasta este año, como os decía, ha estado en el norte de Castilla. A mí la faceta suya que más me ha interesado, como por mi profesión de persona dedicada a la literatura, es la poética. Desde Las Voces Encendidas, que para mí fue un libro que me pareció iluminador, lo he seguido, pero él tiene antes otros libros a los cuales quiero referirme, como es El lado violeta de las cosas, o Manantiales, Como si yo existiera, La hora de los juncos, Caído ángeles, estas voces encendidas de las que hablaba, que para mí implica el retrato emocional de su generación, pero bueno, eso seguramente es el punto de vista de cada uno. Luego Las flautas de los bárbaros, Técnica mixta, en la región de Nod, y luego su poesía reunida la podéis encontrar en la antología Ícaro en los ojos, que yo creo que eso era de Vitruvio, porque lo tengo en casa, pero estoy casi viendo, en la editorial Vitruvio, y luego Arde el tiempo, que acaba de salir en Renacimiento, si no me equivoco. Ahora mismo, sí, en febrero, marzo. Efectivamente, pues como veis, lo que buscamos también es que constatéis que los poetas publican en muy diversas editoriales, que no existe una única editorial de poesía, sino muchas y muy valiosas, y que a todas ellas pues tenéis fácil acceso. Nuestro invitado es Premio Jorge Guillén, Premio Jaime Gil de Viedma, Premio Universidad de León de Poesía, y en septiembre de 2012 recibió el Premio Nacional de las Letras Teresa de Ávila. Luego, además de poeta, de periodista, de gestor, también es autor de una obra teatral que se titula Maestro, está dedicada a Miguel Delibes, otro periodista y escritor espectacular, que se estrenó en el Teatro Zorrilla de Valladolid en 2010. Nosotros queríamos que él estuviera hoy aquí para hablar de poesía desde su punto de vista tan poliédrico, de hombre que es capaz de enfocarlo desde diferentes perspectivas, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de poeta, desde una perspectiva de docente, y desde una perspectiva de alguien vinculado a los medios de comunicación y que ve cómo está desarrollándose ahora también la poesía en redes. Sin más, Carlos Aganzo tiene la palabra cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de nada, dar las gracias al festival y a la universidad, porque es un lujo estar aquí, y daros las gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo voy a hablar un ratito y luego me gustaría que habláramos entre todos. Y lo que voy a tratar de hacer es, como si fuéramos a hacer un pastel o un guiso, voy a hablar de los que yo creo que son ingredientes que tiene que haber en un poema. Esto nos sirve para dos cosas. Para si nosotros queremos hacer un poema, y realmente es un poema, pensamos que es un poema que tiene todo lo que tiene que tener un poema, porque si tratamos de hacer un pastel sin levadura no va a funcionar. El poema tiene que tener una serie de cosas, pero también nos sirve para alentar esa discusión, que luego la podemos tener, para saber qué es poesía, qué no lo es, quiénes son poetas, quiénes lo son, quiénes no lo son, qué es la buena poesía y cómo se puede leer. Pues claro, lo primero que nos preguntamos siempre es ¿qué es la poesía? ¿La poesía son Antonio Machado, Federico García Lorca, San Juan de la Cruz? ¿O la poesía es también Silvio Rodríguez en mi generación, o Sabina, o Pablo Alborán en esta generación? ¿O los raperos en las calles con sus patinetes? ¿Eso es poesía? Hacer
una canción eterna con la letra E, ¿qué te crees, me que trefe, te crees jefe? ¿Eso es poesía? ¿O es juglaría? ¿O qué es, no? Bueno, yo voy a hacer un repaso que además nos va a servir un poco para ver todas las teorías poéticas sobre qué piensan los poetas que es la poesía, porque cada uno dice una cosa. Y yo pienso que un buen poema tiene que tener un poquito de cada, o por lo menos algo. Y cuando nosotros lo escribamos diremos, ¿tiene de esto? Sí, tiene de todo esto. Bien, es un poema. Bueno, malo, regular, pero es un poema. Bueno, lo primero que tiene que tener un poema, la etimología de la palabra, poema, poiesis, creación. Un poema tiene que ser una creación. Un poema no puede ser un plagio ni una imitación. Los que leemos mucha poesía ya no sabemos muchas veces dónde empieza lo que ha dicho Antonio Machado y dónde termina lo que estoy diciendo yo. No, o sea, a veces, pero yo estoy ahora en un juicio por plagio, por lo criminal, por lo penal, donde a un señor que me ha plagiado, pues el fiscal le pide 2 años y medio de cárcel y 18.000 euros de indemnización. ¿Dónde está su creatividad? Bueno, lo dirá el juez. A lo mejor sí, a lo mejor es muy creativo copiando mis versos, puede ser, ¿no? Pero vamos, esta primera parte, creación. Es decir, todos somos iguales, como hombres y mujeres, todos somos exactamente iguales, pero todos somos distintos, no hay 2 personas iguales. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener nuestro poema? Algo que sea absolutamente nuestro, algo que nunca se ha escrito igual. No hay 2 poemas iguales. Se dice lo mismo, hablamos siempre de los mismos temas. El amor, la muerte, la soledad, lo eterno. Siempre hablamos de las mismas cosas, nunca se habla de la misma manera, pero el que habla siempre es singular y es distinto. Luego, lo primero que tiene que tener un poema es esa parte de creación, esa parte de yo, esa parte diferente uno de lo que son todos los demás, como si se dijera el poema por primera vez. Esto es lo que Jesús Hilario Tundidor, siempre voy a ir citando poetas, dice que es el acontecer del poema. Un poema acontece, un poema es fruto de una necesidad, tienes que decirlo, pero de repente el poema se manifiesta. Aquí surge una de las que luego podíamos hablar, ¿no? Una de los grandes dilemas de la poesía. Hay muchos poetas que piensan, yo también lo pienso, que tú no escribes un poema, sino que un poema te escribe a ti. Vamos a ver qué significa esto. Tú tienes un impulso cuando quieres escribir y te pones a escribir, pero las propias palabras te van llevando por un camino diferente y al final, cuando termina, lo que tú quieres contar no es exactamente lo que se cuenta en el poema. El poema es otra cosa, pero es otra cosa, cuando tú la lees, extraordinaria. De hecho, nos pasa muchas veces que decimos, pero esto lo he escrito yo. Hay poetas que dicen obedecer a una voz que les guía, ¿no? Dicen, no, es que esto lo he oído. Bueno, no es cierto. O sea, lo cierto es que el propio trabajo con la palabra, esas voces que se crean en la palabra, a ti te hacen crear otra realidad distinta. Y ahí pasamos al segundo punto, que de quién es el poema. ¿El poema es del que lo escribe o el poema es del que lo lee? Esto es como si los reyes son los padres. Pues los reyes son los padres, es decir, ¿quién ha creado la ficción? Los padres han creado la ficción. ¿Quiénes han creado física y realmente? ¿Quiénes han visto a los Reyes Magos? Los hijos. Esto es lo mismo. ¿Quién ha hecho el poema? Un poeta. ¿Quién ha hecho de ese poema una parte fundamental de su vida? Un lector. Luego, eso que surge de uno mismo y que es creación, como decimos, en el momento en que lo entregas a otra persona ya no es creación, ya es del que lo lee. Por lo tanto, no hay que enfadarse nunca cuando tú escribes un poema jocoso y hasta divertido y te llega un lector y dice, es el poema más triste que he oído en mi vida. Y dices tú, ¿dónde está la tristeza? Si yo lo escribí un día después de una juerga extraordinaria, ¿y dónde ves la tristeza? O en el sentido contrario, tú escribes un poema porque estás hecho polvo y devastado y alguien llega y dice, no veas la fuerza vital que me ha dado este poema. Y tú dices, pero si yo solo tenía ganas de morirme, ¿cómo es posible que este poema a ti... No, ¿qué fuerza, qué alegría tiene este poema? Pues no lo veo. Pero eso tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando. Primero, creación. Segundo, gran disquisición sobre la poesía. El término eterno de discusión de Pessoa. O poeta é un fingidor. El poeta es un fingidor. Lo que me dice a mi mujer, a mí siempre, los poetas sois unos mentirosos, se puede decir de muchas otras formas, ¿no? Pero mentiroso, fingidor. ¿Qué significa fingir? O sea, es decir, ¿en el poema jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pues no. O sea, el poema no es la verdad.
El poema es una verdad en sí mismo, pero no es la verdad. En el poema hay un fingimiento, hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay un sudor. Estamos en un taller, taller significa herramienta, taller significa sudor, taller significa trabajo. Pessoa no solamente fue un poeta, fue muchísimos poetas, como sabéis, fingía tanto que no sabía si era el poeta festivo, el poeta deprimido, el poeta folclórico, el poeta conservador, el poeta liberal, el poeta progresista, no sabemos quién era. Era todos, seguramente. Pero tratar de pensar que un poema es la verdad absoluta, para eso no está la poesía. La poesía está para buscar otra verdad, que es la verdad del poema. Por lo tanto, el fingimiento, el trabajo, el arte, es fundamental. ¿El arte para qué? ¿Para perseguir qué? Otro elemento que no podemos desechar nunca cuando escribimos un poema. Al final, el objetivo de todo poema es buscar la belleza. Pero cuando hablamos de la belleza no es la misma para todo el mundo. Es belleza cuando dice Rafael Alberti, me aburro, en Roma peligro para caminantes, y sin embargo he pisado una caca. Dicen que trae suerte pisar una caca, pero yo estoy aquí pegado a esta caca y me aburro. ¿Eso es belleza? Es un modo de belleza, es una persecución de la belleza, la antibelleza, la contrabelleza. Esos son modos de articularlo, pero es trabajo, ¿no? ¿Verdad? Belleza. Estamos en Granada y no podemos obviar que aquí nació una de las grandes definiciones de la poesía que se ha extendido ya por todo el mundo, que es la palabra experiencia. La poesía de la experiencia. Es decir, la poesía debe tener una parte siempre de experiencia. Pero experiencia no es solamente Luis García Montero haciendo de visitante por las ciudades, de caminante. La experiencia también es San Juan de la Cruz contando que ha tenido una experiencia mística. Eso también es experiencia. Es decir, no olvidemos que los poemas, hagamos lo que hagamos, tienen que tener una parte del yo, una parte de la experiencia, una parte de lo vivido. Si esa experiencia, además, es emoción, mejor. Emoción tampoco es siempre un sentido positivo. Emoción puede ser un sentido nostálgico, un sentido terrible de las cosas. Pero emoción, fijaros lo que significa emoción. Vamos siempre a la etimología. Moción, mover. Emoción, conmoción, que te conmueve un poema. Eso también es fundamental. Un poema no puede ser aburrido, plano, triste, tiene que tener algo que en un momento determinado te conmueva. Más elementos que tiene que tener un poema. Kapuscinski, el gran periodista y teórico de todos los tiempos, tiene una frase que a mí me encanta decir siempre. Dice, la poesía es un testimonio más digno de fe que el periodismo. Esta es una conferencia que yo doy muchas veces sobre poesía y periodismo, en la que yo digo que la poesía es un género realista y el periodismo es un género de ficción. Es decir, el periodismo hablamos de cosas que no interesan a nadie. O sea, hablamos de una superficie, de política, de cosas extrañas que no interesan un pepino. Ahora interesa, el amor interesa mucho, la soledad interesa muchísimo, las personas que sufren interesan muchísimo, el mundo que tenemos a nuestro alrededor interesa muchísimo, de eso habla la poesía. Y la poesía es también un testimonio. O sea, tenemos que dar testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿Del tiempo en que vivimos? Puede ser. ¿De las cosas que vemos? Puede ser. ¿De lo que nos zarandea, de lo que nos llama la atención? Pero en el fondo, un testimonio. Y damos un paso más. Para muchos poetas, por ejemplo, tenemos toda la poesía social de los años 60 y 70 en España, que no solo es un testimonio, sino que, como dice Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. O sea, la poesía es acción. Estamos también en Granada y es absolutamente inevitable hablar de Federico García Lorca y de una generación entera que pasa de hablar de las poesías maravillosas y bellísimas sobre los ángeles y, bueno, de temas etéreos, digamos, a, de repente, hablar de una poesía de acción, una poesía militante, una poesía en la que quieres cambiar el mundo. El mundo se puede cambiar de muchas maneras. Se puede cambiar con una revolución, se puede cambiar escribiendo en un periódico, se puede cambiar también escribiendo poemas. Con que nos cambie una pequeña parte o cambiemos una pequeña parte de alguien que tenga un sentimiento mejor, estamos cambiando el mundo. Luego, no desechemos tampoco esa parte de acción de la poesía. La poesía tiene unos límites y para mí uno de los límites es cuando hacen muchos poetas que hacen el arte por el arte. Y es un poema precioso, es un poema que suena maravilloso y dices, ¿y qué? ¿Qué hay en ese poema? No sabemos lo que hay, no hay nada detrás.
Entonces sí que hay una parte de ese poema que nos debe remover un poquito el corazón. Tiene que ser un poco útil. Yo os contaría, si luego ha lugar en el debate, lo útil que ha sido la poesía en mi vida. Bueno, ahora si recibo una indemnización de 16.000 euros va a ser bastante útil, la verdad. Y ganar un premio literario también es bastante útil para viajar y para irte a París a pasártelo bien. Eso es también bastante útil. Pero bueno, la poesía tiene una utilidad interior para cobrar fuerza para muchísimas cosas. Mirad, el otro día, hablando con Alfonso Guerra, estamos recordando, si recordáis o lo habéis leído o está en vuestra memoria, en el 23F, cuando hubo el golpe de Estado, se llevaron fuera a 4 o 5 personas de fuera del Parlamento, a Adolfo Suárez, a Santiago Carrillo, a Alfonso Guerra, y claro, los apartaron, estaban allí los guardias civiles con las estas, y lo que él pensó es que lo iban a liquidar, que le iban a pegar 3 tiros y se acabó. ¿En quién pensó Alfonso Guerra en aquel momento? Yo le pregunté. Dice, hombre, pensé en 2 cosas. Dice, mi hijo pequeño que lo tenía y que se lo ponía aquí, y pensé en Antonio Machado. Pensé que Antonio Machado había muerto por algo, que Antonio Machado había estado ahí, y eso dijo, bueno, pues si me ha de pasar a mí, que me pase. Fue un cuarto de hora tremendo el que sufrió, porque luego lo devolvieron, pero en ese momento no es útil la poesía también. No le ha sido de una utilidad, le ha dado una entereza en un momento terrible de la vida, imaginaros, ¿no? Lo que siente una persona cuando es consciente de que le van a pegar 2 tiros, que luego no ocurrió, pero es así. Es decir, no desechemos tampoco la parte utilitaria de un poema. Cuando escribimos un poema, digamos, ¿para qué sirve? Oye, si me sirve para ligar, ya está bien. O sea, si me sirve para esta chica, este chico, esto, lo que sea, ¿no? Me sirve, ya es útil. Ya tiene algo, ya tiene un algo. Pero no ha de ser la poesía por ser. O sea, la poesía tiene que perseguir también un pequeño fin. Y yo creo que eso es muy importante. Otro elemento que para mí es fundamental en la poesía, la música. Yo he dicho muchas veces, cuando me preguntan para ti qué es la poesía, para mí la poesía es la música de la palabra. Y aquí vamos a hablar de 2 cosas, de palabra y de música. La música es fundamental en poesía. Habrá poetas que os dirán que un poema jamás se puede cantar, que una vez que un cantautor coge un poema lo destroza, dice que los poemas son para leerlos contigo mismo en la intimidad de tu casa, en una lectura abstracta, ¿no? Yo no pienso así. Yo pienso que un poema tiene siempre una parte de oralidad y que una de las pruebas que debemos hacer cuando escribamos un poema es coger a un propio o a una propia y decirle, siéntate ahí, te voy a leer el poema. Vamos a ver cómo suena el poema. Claro, cuando hablamos de música, yo llevo aquí la palabra jazz. La música puede ser absolutamente abstracta. La música no tiene que ser una melodía babosa, no tiene que ser una balada. La música puede ser un rock sinfónico, la música puede ser cualquier cosa, incluso un ritmo abstracto, pero tiene que haber una música, tiene que tener un sonido. Uno de los escritores que yo más admiro del mundo, como escritor, y hago ver esta, es Camilo José Cela. Cela, otro Cervantes. Cela y Cervantes quisieron ser poetas, fundamentalmente, no lo fueron. Pero escribieron una prosa impresionante. Leer a Cela, si alguien ha leído Mazurca para los muertos, eso es mejor que ningún libro de poemas. ¿Qué es lo que hizo Cela con toda su obra? Coger a su mujer primera, Charito, coger a su segunda mujer, Marina, y leérsela entera de pe a pa. Al leer, encontró el sonido de las palabras, corrigió y hizo esas novelas fantásticas y maravillosas. A Cervantes no le hacía falta, porque Cervantes tenía un oído fantástico, hacía unos poemas maravillosos. Pero la poesía también tiene que tener un sonido, ha de pronunciarse. Y ese sonido de la palabra, recordemos siempre que Aristóteles dice que el hombre es un zoón fonón, es un animal que habla, es un animal que se expresa. La poesía tiene que estar en el aire, o sea, tiene que pronunciar. Ahora he hecho poesía de la palabra, música de la palabra, perdón. Música de la palabra, porque al final no es música de la música, que es abstracta. Oímos una melodía, es abstracta. La propia palabra, sus sílabas, sus combinaciones, sus ritmos, tienen una música. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Las palabras solas no lo son, no tienen esa música, pero juntas
consiguen una combinación absolutamente extraordinaria. Entonces, prueba número, la que digamos, 4 o 5 de la que estamos hablando, el poema hay que sacarlo fuera, el poema hay que leerlo, hay que ver cómo suena en el oído de los demás, no solamente cómo se lee en el papel. Palabra esencial en el tiempo, decía don Antonio Machado. Último punto que yo pongo antes de que pasemos a debatir. Lo que yo llamo el misterio. El misterio puede ser algo que evoque lo absoluto. Por ejemplo, Lorca. Lorca dice: poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Seguimos en Granada, San Juan de la Cruz. Un no sé qué que quedan balbuciendo. ¿Qué es la poesía? Un no sé qué. Misterio. El misterio en la poesía. Vamos a ver, si al final de todo lo que leemos está clarísimo lo que decimos al principio, clarísimo lo que decimos al final de un poema, ¿para qué escribimos un poema? Joder, si te gusta la chica, díselo. No le escribas un poema. Invítala a cenar. ¿Para qué haces un poema? Tiene que haber en el poema al final algo absolutamente incomprensible, algo inaprensible, algo que no sepamos, que a lo mejor lo sabe el que lo escribe. El que lo escribe sí sabe lo que está poniendo, pero el lector no sabe lo que pone ahí. Hay un cierto misterio. Si el poema, al final de todo lo que hacemos, no tiene un cierto misterio, yo creo que no es un poema. Para eso está la prosa, para eso están otros géneros, pero tiene que haber algo ahí y ese algo nos lo va a dar alguna palabra, como dice Lorca, cruzar dos palabras que te producen un elemento extraño. Hay muchísimos elementos, la metáfora siempre nos sirve para esto, pero no podemos hacer un poema que sea absolutamente palmario prosístico, no, tiene que tener un algo, un no sé qué, que decía San Juan. Bueno, cuando trabajamos con el lenguaje y cuando cortamos estas y trabajamos con estas palabras, también tenemos que tener en cuenta el trabajo con el poema, que lo he dicho un poquito al principio. Hay dos maneras de trabajar con un poema. Cada maestrillo tiene su librillo, pero unos lo hacen por añadidura, escuela andaluza, otros lo hacemos por supresión, por poda, como los bonsáis japoneses, escuela castellana. 200 copias Hay una forma de construir el poema sobre una idea básica, vas añadiendo cada vez más elementos, o mi modo de trabajar, que es al contrario. Yo puedo escribir un poema de 200 versos, de los que al final te quedan 8 o 9 o 7 y te queda muy cortadito el poema, muy podado. Aquí vamos a recordar lo que dice, por ejemplo, Octavio Paz sobre esto. Dice: la poesía debe ser un poco seca para que arda bien y de este modo iluminarnos y calentarnos. En este podar, en este quitar cosas, en este buscar las palabras esenciales, tenemos que tener a veces cuidado, porque no hay que cortar tanto que el poema se quede tan seco que nos raspe, que no nos diga nada, que se haya quedado fuera de todo contenido. Pero ese trabajo de añadir, quitar, poner, es fundamental. Hay muchos poetas, generalmente los malos, que piensan que todo lo que escriben es sagrado. Cuando tú te encuentras con ellos y te toca, yo lo acabo de hacer hace unos días, editar un premio que damos para poetas noveles en Valladolid, y te manda una mujer de 50 años que acaba de publicar su primer libro de poemas y tiene muchísimas cosas que no están bien. Tú con toda humildad le dices: oye, no pongas que se te hacen mariposas en la tripa, esto es horroroso, o sea, esto es que da grima solamente, esto se ha escrito 1.000.000 de veces, quítalo de las mariposas en la tripa, por favor. No. Dice ella: este verso es fundamental, esto es absolutamente fundamental. Esto ocurre con muchísimos poemas. O sea, lo primero que nos surge nos parece importantísimo, porque es lo que queremos decir, pero eso no es el poema. Hay que decir más y luego quitar lo que sobre. Hay que trabajar con el poema, poniendo, quitando, añadiendo, y eso es un ejercicio buenísimo. Cuando escribimos mucho y quitamos, si yo quito esta parte del poema, ¿sigue teniendo sentido? Sí. Y si quito esta otra, sí. Y si quito esta otra, sí. No pierde misterio, no sigue teniendo su frescura, sí. Bueno, pues al final yo creo que eso es lo que
se nos va a premiar en un poema y en el que vamos a ver que es un buen poema, que tiene un trabajo detrás. Bueno, yo no voy a enrollarme más, voy a hacer un resumen de las cosas que hemos dicho que tiene que tener un poema en la prueba esta del 9, ¿no? El poema tiene que tener creación y originalidad, por resumirlo. Tiene que sonarnos como si estuviera escrito por primera vez, como si nunca nadie hubiera dicho eso. Si ya lo ha dicho otro, nos suena a otro, malo. Por eso tiene que ser original. Tiene que tener un poco de fingimiento, un poquito de arte, vamos a llamarle, un poquito de mentira, un poquito de ilusión, un poquito de buscar un poquito de fábula, un trabajo poético para encontrar eso que decimos de la belleza, ¿no? Tiene que tener emoción. Tiene que ser el testimonio del que lo escribe. Debe escribirse por algo y para algo, o sea que tiene que ser útil al final. Debe tener su propia música y debe trabajar con la palabra y con el lenguaje, porque al final es nuestra herramienta, el lenguaje, que es la que utilizamos. Ahora, nada de esto serviría si el poema al final no tiene un cierto misterio. Ese no sabemos qué es, eso que nos conmueve y que nos llama la atención. Yo con esto de la poesía, por terminar, me pasa lo que decía San Agustín con el tiempo. Él decía, cuando no me preguntan qué es el tiempo, yo lo sé. Cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Bueno, con esto pasa un poco también con la poesía. Es muy difícil explicar qué es buena poesía o cuál no. Luego, si queréis, hablamos de ello. Pero voy a terminar con tres cosas que yo creo que sí son importantes. 3 lecturas de 3 poetas. Goethe dice, el hombre sordo a la voz de poesía es un bárbaro. Y esto quiere decir toda esta parte que aporta la poesía a nuestra cultura y a nuestro conocimiento y a nuestro estar en la vida. Bécquer, no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Hemos de pensar también que lo que escribimos no nos pertenece, pertenece al mundo de la poesía. El poeta no puede ser un yo absoluto, el poeta entrega su poesía. Y tenemos a Lorca, pero tenemos a Demófilo, el padre de Antonio Machado, con esa poesía que es escrita por el pueblo, de vuelta al pueblo. Esa poesía es la poesía y está muy por encima de los nombres de los poetas. Y luego, quien mejor lo dice de todos, con un solo verso, que a mí me parece extraordinario, es Juan Ramón Jiménez, cuando dice, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. Muchas gracias. No ha pasado nada. Bueno, esto ha quedado más que en alto. Es un buen momento para que empecemos a plantearnos qué es poesía, qué poetas estáis leyendo, qué poetas os interesan. Ha dicho el profesor Aganzo algo muy importante al principio. ¿Es poesía lo que hace Sabina, que ha vendido, no sé, cuantísimas ediciones? Millones de libros, millones de ejemplares. ¿Es poesía lo que hace Pablo Alborán en sus canciones? ¿Vosotros qué pensáis? Si aquí lo importante es saber también qué opináis vosotros para hacer, para hacer un debate que nos sea útil a todos. ¿Es poesía lo que hace Nach? ¿Sabéis quién es Nach? Pues ahora es el momento de que podamos hablar todo y preguntarle a Carlos Aganzo que él, con su experiencia, pueda aclarar las dudas que vayan surgiendo. ¿Sí? ¿El compañero quiere intervenir? ¿Encendido? Ah, vale. A ver, yo soy de Filología Hispánica y en una asignatura que es Estudios Literarios nos están enseñando que poesía no es lo mismo que música. Exacto. Pero para mí es un poco difícil de desligarlo porque en sus orígenes, por ejemplo, en Grecia, exacto, iban unidas de la mano. Y a mí siempre me han enseñado que, por así decirlo, yo puedo escribir una poesía, pero la poesía nace para recitarla. Carece de sentido porque tiene musicalidad. No sé.
a mí es que me parece eso un poco extraño. Yo creo que algo he dicho cuando he dicho que es la música de la palabra. La música por sí misma es abstracta. No hay un sentimiento que no es... Bueno, hay uno más importante que la música, para mí, que es el olor. El olor es algo absolutamente abstracto que nos reconforma por completo el cerebro. Tú hueles una cosa y de repente tu cerebro crea unas imágenes impresionantes en el espacio y en el tiempo. Tan fuerte como el olor, solo existe la música. La música es solo música, es solo sonido, que es capaz... Ahora, cuando estamos... que es capaz también de evocarte todo lo que quieras. Cuando estamos hablando de poesía, estamos hablando de la música de la palabra. Si tú dices mayombe, bombe, mayombe, no estás diciendo nada, son palabras, es música, pero tienes que decir algo más. Sensemayá la culebra, sensemayá, Nicolás Guillén, estamos hablando... Son palabras, ya es la voz humana la que lo pronuncia. No es lo mismo decir la, que cantar un líder de Schubert con una letra de Werther, de Goethe, por ejemplo, ¿no? O sea, es diferente. La palabra añade a esa música otras connotaciones. Ahí tenemos la poesía. La tenemos. Pero música solo, no. Bueno, los músicos llaman poema sinfónico a una sinfonía, ¿no? Porque realmente tiene esa parte lírica. Lírica significa un poco que nos toca la fibra sensible, que nos emociona, que se te pone en la pielecilla, ¿no? Eso la música lo tiene, sin necesidad de pronunciar palabras, pero la poesía necesita la palabra. Sin palabra no hay poesía. Luego, tiene que ser esa palabra la que nos suene bien. Pues una palabra absurda, tonta, tontísima. Os he dicho lo de Roma, peligro para caminantes de Alberti, ¿no? Pero palabra. Esa es la diferencia. Y luego, ¿hasta qué punto música y poesía se complementan o se suplementan o son antagónicas? Eso ya es la opinión de cada cual. Pero muchas veces es verdad. A mí me ha enseñado a aprenderme de memoria a San Juan de la Cruz, Amancio Prada, o a Miguel Hernández me ha enseñado Serrat, ¿no? Yo recuerdo, o Antonio Machado. Lo recuerdo porque se me ha quedado la música. Pero si te leen a Miguel Hernández sin música ninguna, también se te queda. Y es importantísimo. Conozco un poeta, Carlos Murciano, un poeta de Ronda, que se ha quedado de Arcos de la Frontera, que se ha quedado ciego, y por lo tanto a los recitales no puede ir como yo con su librito. Tiene que tener sus 100 poemas en la cabeza para poderlos decir. ¿Cómo lo ha conseguido? Solo se ha aprendido los poemas que riman. Los poemas de verso libre no los sabe, no los conoce, no los tiene. Pero los que riman tienen tal música que se le han quedado en la cabeza y él te los dice, y es de verdad, es igual que cantar. Hay una definición de poesía que a mí me gusta mucho, que es canto. Y el cántico y el canto, la poesía es para ser cantada, pero palabras cantadas. Eso yo creo que sí que te ayuda a diferenciar. Para mí es lo que dice el compañero, efectivamente, es decir, y también lo que reiterabas tú, es decir, la música como acompañamiento al final viene a completar el sentido del poema y desde el punto de vista didáctico a los docentes nos facilita mucho el camino, sobre todo con los niños de las primeras edades, ¿no? Y de secundaria, que posiblemente tú quieras ser profesor de secundaria y seguramente en unos años lo serás, te va a ser muy útil la música como manera de aproximar a tus futuros estudiantes a los poemas. Es decir, si aquí me parece a mí que lo importante, lo principal es atraerlo a la poesía, conseguir que la gente entienda que la poesía tiene que formar parte de su vida. Y la manera en que lo hagamos tal vez sea lo menos importante, lo relevante es que les llegue y que aprendan que el poema de alguna forma le ayuda a completar su sentido y su identidad personal. Tagore decía lo de que la música, no encuentro la cita, pero es algo así como que es la música del universo, o sea, es traer la música del universo y expresarla en palabras. Y al final, un taller que se hace muy facilito con los niños es recitarles en decasílabos y que te vayan marcando cómo late su propio corazón. Sí. Hay poetas, Clara Janés tiene que cantar sus poemas, o según va caminando y lo va marcando el corazón, va marcando el ritmo, taca, 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 esto digo, esto es, esto siento, esto va. El rap tiene mucho que ver con ese ritmo binario. La música está metida en
Nuestro cuerpo hace música, nuestro universo hace música, el viento hace música, el universo, las esferas, está escrito desde siempre, es como una música, pero palabras. Sin palabras no. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? Que no tiene por qué ser preguntas, sino la consideración que alguien quiera hacer. ¿El compañero? Y luego hay otra ahí. Y sí. Y mi amigo, Amaya, mi amigo Jesús. Buenas. ¿Se oye? Sí. Pues quería decirle, soy de Hispánica, compañero y en la misma asignatura también cursamos que había una teorías que sostenían que el discurso poético se puede diferenciar de otros discursos como el periodístico, el discurso científico, etcétera, mediante un tipo de lenguaje especial que se basa en la desautomatización, de coger las convenciones del lenguaje y sacarlas fuera, un tipo de lenguaje que es específico para la poesía. ¿Usted qué opina sobre esto? No estoy del todo de acuerdo. Voy a remitirme a mi gran Pepe Hierro. Pepe Hierro tiene dos formas de hacer poesía. Una lo llama reportajes, otra lo llama alucinaciones. Bueno, llamar reportajes a la poesía tiene guasa, ¿no? En realidad lo que está es con un lenguaje poético haciendo una aproximación a contar un asunto, una narrativa de un asunto, reportajearla, en cierta manera. No está descodificando por completo. Sí es cierto que le está añadiendo elementos, como estoy diciendo, elementos de misterio, elementos perturbadores, lo que decía Lorca, de juntar dos palabras a ver qué tal se llevan entre ellas, ¿no? Pero luego están las alucinaciones. Las alucinaciones sí son eso. Pero hay un lenguaje poético que no necesariamente necesita y que es muy directo, es decir, la palabra exacta en el momento justo con los elementos esenciales y no necesita una gran transformación, pero está dicho con la secuencia. Esto nos ocurre mucho cuando leemos traducciones de poetas de otras lenguas y el pobre traductor, si es bueno, no pasa nada, porque te ha hecho una traducción extraordinaria. Pero si es malo, te sirve muchísimo, porque ha desguazado el otro poema y ha ido a las palabras esenciales, a lo que significan esencialmente esas palabras. Y claro, muchas veces las palabras solas, esenciales, dichas y pronunciadas de una manera muy simple, vamos a ver, un poema no puede ser te quiero, punto. No, ni te odio, punto. O hoy me moriría. No puede ser eso, no es así. Pero que no es necesario esa poesía tan adornada. Yo pertenezco a una escuela de una poesía muy desnuda. Incluso tú podrías construir un poema, y un poema emocionante y un poema palpitante, recortando trocitos de noticias de un periódico. Y se ha hecho, no es que lo haya hecho yo, lo han hecho muchos, con las mismas palabras. O sea, es más cómo están combinadas esas palabras, ¿no? ¿Qué efecto produce una? Es lo que dice Lorca. Pero no creo que sea necesario. A veces nos ponemos muy estupendos los poetas trabajando con las cosas, añadiendo, viendo a ver qué efectos tiene. Y yo, a veces hay poemas sencillísimos, de un lenguaje absolutamente cotidiano. Emily Dickinson. Sí. Leemos a Emily Dickinson y te dan ganas de llorar. Y solamente dice que se ha levantado por la mañana, que han pasado dos ocas y un pato y que hace un poco de frío. Joder, han pasado dos patos y hace un poco de frío. A mí me estremece. ¿Dónde está ahí la ruptura, la recreación del lenguaje? En ningún sitio. Está en la selección del momento. En esa selección del momento, en ese foco que tú le pones al momento, en ese cuadro, en ese marco. Pero esto sirve para la poesía y sirve para todo arte. Tú puedes hacer un cine iluminado, lleno de imágenes maravillosas, la ciencia ficción, o puedes hacer un cine descarnado y es emocionante. Yo creo que la poesía también, la vida tiene una poesía que con sus palabras más sencillas y elementales se puede hacer. No me obsesionaría mucho con eso. No sé si te he respondido. ¿Más intervenciones? Ahí tenemos una. Sí, es verdad, mi amigo Jesús Amaya. ¿El micro? Agradecer que haya nombrado a Fernando Pessoa, que me gusta, y pedirte que si no tiene inconveniente en comentar qué quiere decir Pessoa cuando algo así, que la poesía es mi manera de estar solo, y sobre todo una cita de unos versos de Alejandra Pizarnik que dice:
escribes poesía para encontrar un lugar donde sea lo que no es. No sé si estás tú de acuerdo con eso. Sí. Ahí le sumo otra cita estupenda de Rilke, cuando a Rilke le preguntan que qué es el amor. Y dice que el amor es el encuentro entre dos soledades que se saludan, se reconocen y se reverencian. Eso es impresionante. Pero dos soledades. Pessoa es el gran solitario del mundo. La poesía es un ejercicio solitario mientras se escribe. Acabo de decir que luego se entrega, y en el momento que se entrega, porque la poesía es comunicación también, el momento que se entrega y se comunica, ya no es tuya. ¿Qué nos regala Pessoa al final? Que su soledad, no nos sentimos solos con su soledad, nos sentimos acompañados por él y por su poesía. Pero al final lo que dice Alejandra Pizana también es un poco lo que decía yo al principio. El poema es otra realidad. Y lo que nos permite el poema es entrar en otra realidad. Otra realidad que no es una realidad fantasiosa, es una realidad real. Porque esa realidad está en nosotros mismos. Lo que nosotros soñamos es una realidad. Lo que nosotros sentimos es una realidad. Entonces, ese traspasar a otra realidad, yo creo que es lo que nos están diciendo. Claro, Pessoa es el tío que más vueltas da para hablar de lo esencial, disfrazándose con 2000 disfraces, para decir una sola frase elemental, que ahí vamos a esto, para decir estoy solo, pero él lo dice, lo llena absolutamente. Entonces yo creo que esa es la grandeza de la poesía, ¿no? Que partiendo de la más absoluta intemperie, de la más absoluta debilidad, de la más absoluta soledad, al final consigue que al ponerlo en manos de otros, ¿no?, se convierta en otra cosa diferente, porque los otros también están solos, o estamos solos todos, ¿no? Eso es fantástico. ¿Más preguntas? Ahí al fondo. Sí. Al fondo. Es que lo he visto Y por de colorado. allí. Efectivamente, es que me da la luz exactamente y estoy un poco... Buenas. Me llamo Samuel, soy graduado en Historia y he nacido en Valladolid, de tierra también castellana, y le agradezco, me ha impresionado. O sea, tengo que decir que hacía mucho que no me impresionaba algo sobre poesía de esta manera, y hay dos cosas que me han llamado mucho la atención, que era un poema te escribe a ti y unirlo con la idea del poeta fingidor, porque la idea de que los poetas nos aducen las musas de alguna manera, que me llama mucha la atención, ya que es como la Santillana del Mar, que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Y a eso me recuerda, por ejemplo, yo me llamo Samuel y dicen que Samuel escucha la voz de Dios, ni escucho la voz de Dios, ni Cleo me ilumina la poesía, ni la historia siempre es una verdad absoluta, ni algo de profeta. Y hay otro punto que es la parte que hemos estado repitiendo por aquí, de que la poesía es algo oral. Eso me ha recordado mucho a la poesía lírica, cuando la poesía épica de todos los poetas griegos, como Hesiodo o Homero, se han desarrollado, por ejemplo Safo, que escribía para sus supuestas amantes, las mujeres a las que educaba, y nunca te imaginas cómo debía de recitarlas, de contarles esas cosas, porque sus poemas están perdidos, básicamente. Sus poemas nunca, por mucho que te impresiones, nunca estarán completos, ni nunca puedas saber qué era esa poesía. Y eso me ha llamado mucha atención porque, por ejemplo, yo cuando leo cualquier poema, por ejemplo, como a mi pareja, es como, ¿qué narices estaremos realmente imaginando cuando leemos un poema como de Safo? Pues sí, mira, hay una poeta que a mí me vuelve loco, china, que es Li Qingzhao. No sé si habéis oído hablar de ella. Li Qingzhao en el siglo XI vivía con su marido y tenían en casa 1000 libros de poemas. 1000 libros de poemas son muchos. En el siglo XI son muchísimos. Li Qingzhao, entraron allí los bárbaros, que es más bien la parte de los mongoles, que serían nuestros bárbaros como aquí. Si eres de historia ves cómo es la historia, ¿no? Mataron, destruyeron la casa, se llevaron todo, ella fue esclavizada, vivió una vida... Bueno, si leemos los poemas de Li Qingzhao, tiene 2 traductoras, Pilar González España y otra que no sé quién es.
Cualquier parecido con la realidad del poema es pura coincidencia. O sea, dice en chino una frase y una traductora dice: en el pabellón de Occidente ya se oyen las flautas de los bárbaros. Y el mismo poema, otra traductora dice: donde puse las flores, los gritos están hoy creciendo. Yo he tenido una experiencia maravillosa de traducir mis poemas, por ejemplo, al bengalí, o traducirlos a idiomas con traductores. Coges un traductor, él te lo traduce, y luego tú te traes a otro y dice: ¿qué pone aquí en bengalí? Y él te lo dice en español. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, y digo yo, ¿y qué importa? ¿Y qué más da? Si volvemos al principio de lo que estamos diciendo, el poema lo haces tú al leerlo. Tú haces tu poema. Lo importante es lo que significa para ti, no lo que el poeta quiso decir. El poeta lo escribió en su circunstancia, pero tu circunstancia es otra. Esto nos ocurre además según cumplimos años. Leemos a Machado con 15 años, es un Machado. Lo leemos con 30, es otro. Con 50 es otro. Y cuando nos estamos muriendo es otro completamente diferente y es el mismo poema. Y el mismo poeta y las mismas palabras textuales en tu propia lengua española, clavadas. ¿Y qué poema tan distinto? Luego, el poema te escribe a ti mismo, el lector escribe el poema y lo importante al final es la poesía, que son las palabras finales que yo digo aquí, que pervive por encima de nosotros y por encima de los poetas, esa es su grandeza. Podrá no haber poetas, pero habrá poesía, entonces tampoco hay que obsesionarse. Y luego el poeta, claro, suele ser un tipo bastante egocéntrico y bastante yoísta y bastante, incluso una palabra que a mí me gusta mucho ahí de nuestra lengua, un poco usmia. O sea, tiene que coger todo de todo y es para él y solo para él y nada más que para él. Lo peor que te puede ocurrir es que un poeta te explique un poema suyo. Mejor déjalo, ya lo interpreto yo, ya veo yo lo que hay aquí. A ellos les joroba mucho, yo soy crítico literario desde hace 40 años. Cuando yo leo a un poeta y dice: oye, qué bueno todo lo que has sacado de mi libro, te lo has inventado por completo. Digo, para nada. Esto no lo he puesto yo, no, es que esto tú, majete, lo has cogido de don Antonio Machado. Y esto es lo que significa. Y esto, tú no te das cuenta, pero aunque es de noche, es que es San Juan de la Cruz. Y no está hablando de las noches oscuras del alma. Te digo que yo soy un poeta de la experiencia, yo no soy un poeta místico. Entonces, ¿por qué pones aunque es de noche? Si estás hablando de San Juan de la Cruz, que hay un velo misterioso. Está escribiendo en el poema él, no él al poema. Porque en nuestra cabeza están todas esas cosas que nos están escribiendo. Y cuando tú te pones, nos pasa a todos. Digo, ya no te pones así, ya te pones así. Cuando te ponen los deditos ahí con la pantalla, al final te vienen las palabras y te dicen lo que a ellas les da la gana. Y con su sonido, ni te cuento, cuando necesitas una sílaba, una palabra que tenga 3 sílabas en vez de una de 2, te está mandando la que no quieres poner, porque tiene 3 sílabas y porque suena mucho mejor y porque acaba en A. Pues es así, el poema te escribe, es que no hay que obsesionarse tampoco con eso, es mejor, la poesía es del que la lee. Yo eso lo tengo claro. Y una última cosa es que hemos estado hablando de poesía y música y me ha recordado a un poeta que luego fue hecho música, Manolo Chinato, en este Chinato y tú, y tanto leerlo como escucharlo es impresionante. Sí. Y es diferente. Puede ser lo mismo, adaptado a veces, pero increíble. Yo no habéis opinado nadie si pensáis que el rap es poesía, por ejemplo, o que Pablo Alborán es poesía, no sé. ¿Qué pensáis? Solo con las cabezas, ¿sí? ¿Sí pensáis que es poesía? Yo también, ¿eh? Yo también. Le estaba contando antes a Remé que un día fui a dar una conferencia con el Chollín, el rapero, ¿lo conocéis? Y un auditorio de 400 personas, hablando de la poesía, me cogió a mí como si yo fuera un mueble y dijo: a ver, compañeros, compañeras, tal, yo escribo poesía en el rap, pero esto que hay aquí, a mi lado, es un puto poeta tradicional. Gracias a lo que él escribe, nosotros hacemos poesía. Oye, qué bien. Como mola ser un puto poeta tradicional, ¿no? O sea, para algo le ha servido al Chollín para hacer sus letras, pues ya está, pues, fenomenal. Y millones de personas a ritmo de rap, ¿no? Claro que sí. O sea, yo por supuesto que creo que sí. Y nosotros tenemos, no he dicho Sabina y he dicho muchísimos, pero fijaros Joan Manuel Serrat, o sea, Joan Manuel Serrat es uno de los grandísimos poetas. Pero Li Chinsao,
no escribía así. Lichín Sao escribía así. O sea, tocando una lira. Como se reproducen a los poetas romanos. O sea, oyendo el sonido de la música, te van viniendo las palabras. Oh, lira, que me explicas, dime cuándo Nerón subió a los infiernos en aquel... Gling, gling, gling. El sonido, la música te lo está dando. La puedes crear en una lira físicamente o tenerla en tu cabeza. Pero estás haciendo música con esa palabra, sí, sí. Pero bueno, la mayoría pienso que están de acuerdo. Sí. Compañero, micro el compañero. Bueno, sobre lo que estabais justo hablando, no quiero ir por ahí, pero algo más claro aún, Bob Dylan. Bob Dylan. No hay que ir más allá de él. Pero yo quería seguir un poco en la línea que ya ha salido Pessoa un par de veces y has dado tipos de ello, pero Pessoa llega a decir que la vida es una enfermedad y su manera de anteponerse a ella es crear otros seres, que él llama heterónimos, y en los que él carga ese sufrimiento, que incluso a veces llega a divertirle el hecho de ver a otra persona sufriendo, aunque podríamos entrar ahí en disquisiciones ontológicas. Es un fingimiento. Claro, podríamos entrar en disquisiciones ontológicas sobre lo que es un ser. Entonces quería pedirte que fueras un poco más allá y siguiera hablando sobre cuál es la relación que tiene la poesía con el ser detrás de ella, si siquiera hay una relación, y más aún si la poesía puede ser incluso una manera de encontrar ese ser individual o común. Bueno, sobre Bob Dylan solo diré una cosa muy cortita, que yo ya predije que se iba a hundir el Nobel cuando se le dieron a Bob Dylan. Así ha ocurrido. Este año no hay Nobel de Literatura. Han dimitido todos los de la Academia. Fue un error como la copa de un pino. O sea, un error como una copa de un pino. Eso, en mi opinión. Que no quiere decir que Bob Dylan no haga poesía, ¿eh? No quiero decirlo, pero bueno. Eso ha ocurrido y ya lo veis. No ha habido Nobel. Bueno. No hemos hablado mucho, y a mí es la poesía que realmente me interesa, es la que yo hago. La poesía como método de conocimiento. Esto es desde los clásicos. O sea, la poesía como revelación, como develación. Develación del propio ser o develación de un ser colectivo, como tú dices, ¿no? Tenemos a San Juan el llegar más allá de uno mismo. Es una manera de conocerse uno mismo y de conocer el mundo. Pero también la poesía está llena de poetas cuyo principal objetivo ha sido el conocimiento, interpretar el mundo. Es tan difícil interpretar... Bueno, no sé si sabéis que todos los grandes filósofos han escrito en poesía, lo sabéis, ¿no? O sea, Platón no escribía en prosa, escribía poemas. El Banquete o el Fedro son poemas. O sea, para los filósofos, para interpretar la realidad, no escriben poemas. Y ese poema es un modo también de hablar de la realidad, es un modo de filosofía, es un modo de sabiduría. Y realmente sí, el mejor camino que hay para entenderse a uno mismo, para aprender cosas y para interpretar el mundo, mejor que un libro de filosofía para mí, mejor que un tratado de historia, con perdón para los historiadores, que yo soy un fan de la historia. La poesía nos sirve como conocimiento profundo. Y descubres además escribiendo que estamos hechos de pensamiento, estamos hechos de palabras también. Y entonces, poniendo esas palabras y trabajando con ellas, descubres cosas de ti mismo que no sabías, y de los demás y del mundo. Esas mismas palabras en su sentido profundo, en su etimología, nos dan... La poesía puede ser un tratado filosófico, o sea, un modo de conocimiento, incluso ya algo más místico. Yo vengo de Ávila, vengo de Castilla, y allí... pues la poesía mística es un conocimiento de lo inefable, y volvemos a San Juan, el no sé qué que quedan balbuciendo, o toda ciencia trascendiendo. Eso es un modo de conocimiento inefable. María Zambrano, bueno, los ejemplos son muchos. Como esta tarde vamos a tener a Colinas, que lo vamos a tener y lo vamos a escuchar, pues vamos a ver de qué manera también su poesía es un conocimiento del mundo absoluto. Él está hablando, no sé si lo leerá, un poema sobre la respiración y cómo el compás y el hombre y lo que es el hombre como ser que respira y que está sobre la tierra, y eso, dice, es un poema, sí, suena muy bien, sí, tiene todo lo que tiene que tener, sí, pero además es un modo de conocer el mundo, sin duda. ¿Por ahí vais a decir algo? Bueno. ¿Alguna intervención más? Pero, pues entonces, Carlos, tienes que cerrar con un poema tuyo. Es decir, ¿Con un poema mío? Claro, es decir,
Hemos conocido la faceta del crítico, la faceta del docente y nos falta conocer... Menos mal que me he traído el libro, porque si no me hundes. No, menos bueno, mal. si no, yo tengo aquí dos. No me lo habías traído. Tienes la suerte de tener a alguien versátil, es que tenemos la oportunidad de exprimirlo y sacarle todo el jugo. Bueno, pues os voy a leer un poema que habla de esto, habla del conocimiento de uno mismo y habla de un misterio. Este es un poema que tenía 200 versos y mirad en qué se ha quedado, en cuarto y medio de nada. Bueno, y aquí hay montones de cosas que no voy a explicar, pero que a lo mejor os quedan por ahí, ¿no? Y lo que trata de explicar este poema es que es un poema dedicado a San Juan de la Cruz y lo que trato de contar aquí es que San Juan de la Cruz era judío. Solo doy esa pequeña pista. Y pertenece a un libro que es Las voces encendidas, que habla de la inocencia, la complicidad y, bueno, la inocencia perdida, la culpa que tenemos todos, que es otro sentimiento que también nos impulsa a escribir, muchas veces junto a la soledad, sentimiento de culpa por lo que hacemos nosotros y por lo que hacen los demás. Todo eso está un poco en este poema. Dice así: el agua no es inocente porque sabe que al otro lado del mar hay una orilla donde el aire en su corriente se confunde. El aire no es inocente porque sabe que al otro lado del sol hay un espacio donde acuden los contrarios y se abrazan en un mismo silencio. El fuego no es inocente porque sabe que más allá de la luz de las cenizas hay un corazón que late eternamente y que no se consume. Tampoco mis ojos hoy son inocentes, porque han visto la lluvia y ocultos en la lluvia el fuego de unos ojos que soñaban con la lava de otros labios. Primer beso del mundo. Tan solo mi corazón es inocente, aunque es de noche.